Gracias. Entonces, les había manifestado que vamos a revisar algunas aplicaciones de la programación lineal. Una de esas es el problema del agente viajero, y este nace de la idea de un agente de ventas que tiene que visitar un grupo de ciudades, un grupo N de ciudades. Aquí estoy haciendo en este gráfico unas 5 ciudades, por ejemplo, como un ejemplo. Y la idea es que tiene que visitar cada una de estas una sola vez, no repetir la visita, ¿sí? Y regresar al punto inicial. Es decir, él podría hacer la ruta desde la 1, de ahí a la 2, de ahí a la 3, a la 4, a la 5 y de nuevo retornar a la 1. O podría intentar alguna otra ruta, por ejemplo, no sé si ir a la 1, de ahí a la 3, de ahí a la 5, después de la 2, después de la 4 y regresar a la 1. La idea es que regresa a la ciudad en la que inicie. No necesariamente tiene que seguir esta ruta, puede seguir, no necesariamente tiene que iniciar en alguna, da lo mismo que inicie en cualquiera, y siga cualquier ruta que él considere. La idea es que las visite todas y que la haga una sola vez y que regrese a la inicial. Entonces, cuando completa un ciclo como el que les había dibujado, esto se llama un circuito. Entonces, completa el circuito y regresa a la ciudad inicial. No quisiéramos que existan subcircuitos, por ejemplo, que visite la ciudad 1, la 2 y regrese a la 1, y tal vez la 3, la 5, la 4 y la 3. Esto sería un subcircuito. Eso no queremos. Queremos que visite todas y regrese a la inicial. Entonces, ¿de cuántas formas se puede hacer esta visita? En realidad se puede hacer de n-1 factorial formas. ¿Sí? Entonces, este problema del agente viajero puede ser muy difícil de evaluarlo en el momento en que n sea muy grande. ¿Sí? Porque si n es bastante pequeño y uno quiere minimizar, es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es visitar todas las ciudades, en este caso, minimizando esta distancia de recorrido. O puede ser minimizar el costo, o el tiempo también puede ser. Cuando son pocas ciudades, digamos unas 3 ciudades, no hay más que unas 2 formas de hacerlo, ¿no es cierto? Si tengo yo solamente 3 ciudades, podría ir desde la 1 a la 2 y a la 3, no hay otra forma, o de la 1 a la 3 y de ahí a la 2 y a la 1. Ustedes como pueden ver, como n-1 factorial sería el que me mide las formas en las que yo puedo visitar estas 3 ciudades. Si son 4 ciudades, ya son 6 formas en las que podría visitar. Si este n es 5, ya se van incrementando. Cuando n es 100 ciudades, ya evaluar todas las rutas se hace imposible. Al menos computacionalmente, tal vez sí sea factible, pero si ya les pongo 1000 ciudades o 10.000 ciudades, ya estos algoritmos de ir evaluando todas las rutas posibles, ya no hay capacidad de computadora que podría solucionarlos. Entonces vamos a intentar resolverlo con algún otro algoritmo, ¿sí? Este problema del agente viajero no solo se aplica para el agente de ventas. Es un problema muy común en ingeniería para varias cosas. Ustedes pueden imaginar, por ejemplo, la perforación de circuitos electrónicos. A veces sucede que una máquina tiene que realizar algunas perforaciones de circuitos electrónicos que tienen que ver que son en el orden de algunos cientos o inclusive podría ser miles. Entonces ahí es un problema que puede reducirse a un problema del agente viajero. La máquina CNC tiene que visitar cada uno de estos puntos, minimizando el tiempo de recorrido y regresar al punto original o posiblemente ya quedarse en un punto final. O carteros que tienen que visitar a varias locaciones, o entregas logísticas que se deben realizar. ¿Sí? Correo electrónico, correo normal, más bien dicho. Eso ustedes pueden ver cómo el problema del agente viajero es bastante común. Puede ser resuelto con
una formulación de programación lineal, aunque eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esa forma de resolverlo con programación lineal es algo difícil. De todas maneras, es muy útil considerar primero eso. Pero hay otros métodos denominados de ramificación y acotamiento, algunos de ellos, para arribar a la solución exacta. En teoría, estos métodos nos ayudan a arribar a la solución exacta, ¿sí? Aunque pueden tener el problema de que mientras el número n es más grande, el tiempo y la eficiencia de la máquina o de las computadoras para encontrar la solución no necesariamente es lineal o exponencial. No es lineal, sino más bien exponencial. Entonces el tiempo crece de forma exponencial. Pues podemos estar consumiendo demasiados recursos. Y eso más bien nos empuja a desarrollar métodos heurísticos, es decir, que son más rápidos, que no necesariamente arriben a una solución óptima, pero nos arrojan una buena aproximación, o al menos llegamos a un óptimo local. Eso motiva el desarrollo de estos métodos heurísticos. Pero por el momento vamos a revisar un método de ramificación y acotamiento que sí arriba, o al menos intenta, en teoría, garantizar que arribemos a una solución exacta. El problema del tiempo en que lo hagamos ya es otra cosa, está fuera de discusión por el momento. Entonces casi siempre para empezar estos problemas empezamos por una matriz como esta, en la que nosotros tenemos la distancia o costo o tiempo de ir desde la ciudad 1 hasta la ciudad 2, hasta la ciudad 3, 4 y 5 y así sucesivamente, desde la 2 a la 1, 3, 4 y 5. ¿Sí? Normalmente estas matrices son simétricas, aunque podrían no ser simétricas. Es decir, que ir de la ciudad 1 a la 2 no necesariamente sea la misma distancia que ir de la 2 a la 1. Ustedes pueden pensar en una ciudad que tiene dos vías, una en un sentido y otra en el sentido de regreso, y tal vez la de sentido de regreso no es simétrica. ¿Ya? Entonces también podríamos tener eso. Pero normalmente suelen ser simétricas, suelen ser cuadradas, o si no, nosotros les hacemos cuadradas. Y también asumimos por el momento que se cumple una desigualdad triangular. La desigualdad triangular es DI, aquí debe ser más, está puesto menos, no se ve bien el escaneado. DIJ más DJK debe ser mayor que DIK. Es decir, si yo tengo que ir de la ciudad I a la ciudad K, si voy directo, siempre es más corto que ir pasando por la ciudad J. Entonces, si sumo de 1 a 4, va a ser más corto que irme primero a 3 y después a 4. Eso es lo que me está diciendo esta desigualdad. Entonces aquí falta un más aquí. Un más ahí. Entonces el primer método de ramificación y acotamiento, vamos a revisarlo, como les había mencionado, se inicia teniendo esta matriz de las distancias. Y se le asigna una distancia infinita o simplemente una raya a la distancia de la matriz de la ciudad 1 a la misma ciudad 1. ¿Sí? Porque no queremos, normalmente, si estoy en la ciudad 1, la distancia a la ciudad 1 mismo va a ser 0. Entonces el algoritmo que intente minimizar la distancia recorrida va a querer enviarnos a la ciudad 1 de nuevo. Para que no haga eso, ponemos una raya o un valor infinito para que no se dé esa asignación de irme de la ciudad 1 a la 1, porque eso yo no quiero irme a cualquiera de las otras ciudades. Entonces recuerden hacer ese reemplazo antes de iniciar el proceso, ¿sí? Siempre la diagonal, en este caso vamos a ponerle infinito o simplemente una raya. Entonces pensemos un poco, ¿cuál sería la distancia más corta que podríamos recorrer si tenemos que visitar como agentes viajeros de estas 5 ciudades? Entonces, uno de los primeros algoritmos que vamos a revisar, primero se pregunta, ¿cuál sería la menor distancia posible que yo podría recorrer?
Y ese algoritmo normalmente lo que hace es revisar cuál es la mínima distancia en cada una de las filas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la ciudad 1 y tengo que viajar a otra ciudad, necesariamente la que esté más cercana podría ser una opción que yo considero, ¿sí? Lo mismo si estuviese yo en la ciudad 2, la distancia más corta sería irse a la que está más cercana. Y si estuviera en 3, la distancia más corta podría ser 1 o 4. Podría ser 8. Y si estoy en 4, la distancia más corta que podría recorrer es 5. Y si estoy en 5, la distancia más corta podría ser 6. Eso es necesariamente esta suma de estas distancias. Permítanme. Esta suma de estas distancias me va a dar un límite inferior, digamos así. Un límite que no lo voy a poder superar con una ruta que yo escoja. Y no va a haber ruta más corta que esta. Es decir, este me da un límite inferior. Al menos ya sé cuál es un reto, lograr algo como esto. No voy a poder superar esto. No va a haber ruta que llegue a 30, por ejemplo, ¿no? Este ya me da un primer límite inferior. Una vez que tenemos ese primer límite inferior, lo que el algoritmo nos dice es, empecemos a ramificar, por eso se llaman algoritmos de ramificación y acotamiento. Empecemos a ramificar desde la ciudad 1, en primera instancia, podemos viajar a la ciudad 2, 3, 4 o 5, si empiezo desde la ciudad 1. Entonces, desde 1 podría viajar a 2, desde 1 podría viajar a 3, desde 1 podría viajar a 4 o desde 1 podría viajar a 5. No podría viajar hasta 1 mismo, porque eso sería un subrecorrido. Yo no quiero subrecorridos. Entonces empiezo a evaluar todas estas opciones, estas 4 opciones. En vista de que tengo 5 ciudades, tengo en primera instancia, partiendo desde 1, n-1 chances, oportunidades de viajar. Y vamos a ir evaluando cada una de estas. En vista de que si desde 1 me fui hacia 2, hacia la ciudad 2, es decir, desde 1 ya se asignó que mi siguiente ciudad a la que yo voy es a 2, y yo di ese primer paso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo mínimo que puedo continuar en mi siguiente recorrido? El mínimo que yo puedo continuar es sumar de nuevo los mínimos que quedaron. ¿Sí? Por ejemplo, en el siguiente paso podría ir de la ciudad 2 a la 4, que es donde está el mínimo. ¿Ok? Entonces, si en el primer paso me fui de la 1 a la 2, voy a ir evaluando los mínimos a partir de este primer paso. Pero ojo que no podría de 2 irme a 1, porque ya sería un subrecorrido, ¿cierto? Entonces, no deberíamos incluirle a este desde 2 hasta 1, porque en el primer paso ya me fui de 1 a 2, así que el paso de irse de 2 a 1 estaría eliminado, porque no puedo, sería un subrecorrido. Entonces, evalúo todo lo demás. Fíjese, una vez que dado este primer paso de irme de la ciudad 1 a la 2, y quisiera completar el resto de asignaciones, el mínimo que podría hacerlo sería 5, 8, 6 y 6. ¿No? Sumamos eso. 35. Entonces, 6 más 6 más 8 más 5 y más 10 me dan 35. Este sería, asimismo, un límite inferior que yo podría alcanzar una vez que ya tomé esta primera decisión. Entonces, esta primera decisión ya me restringe mi límite inferior.
Vamos a analizar lo mismo con los siguientes ramas. En la siguiente rama, si de la ciudad 1 he decidido irme a la ciudad 3, la ciudad 1, he decidido irme a la ciudad 3, este primer paso ya pesa 8, ¿no es cierto? Desde la 1 me fui a la 3. Voy a evaluar los mínimos de los siguientes pasos, pero ojo que 3 ya no podría ser asignado a 1, así que olvídese de este término, porque si no se hace un subrecorrido. Entonces el siguiente sería 5, la siguiente fila sería 8, 5 y 6. Entonces volvemos a sumar. En este caso 32. 32 es el mínimo. Me van revisando si es que está todo bien estas sumas y las asignaciones. Vamos con el siguiente, 1, 4. Si de la ciudad 1 me voy a la 4, 4 ya no podría ser asignado a 1. Así que voy evaluando los mínimos. 6, 8, 5 y 6. $34. Esa sería una mínima distancia que puedo caminar aquí. Vamos con la otra rama. 1, 5. Si yo tomo la decisión desde 1, irme a 5, ya no podría 5 ser asignado a 1. Entonces voy escogiendo los menores. 5, 8, 5, 6. Cualquiera de estos dos 6 da lo mismo. 31. ¿Sí? Ahí se entiende, ¿no es cierto? La idea es seguir ramificando esto. Voy a seguir ramificando. En la siguiente etapa vamos a ramificar desde el número menor, ¿sí? Con la esperanza de encontrar un recorrido que minimice esto. Y el número menor aquí es este 31. Ahora vamos a hacerlo para el segundo nivel desde la ciudad 2. Una vez que hemos tomado esta decisión. Aquí arriba tuvimos 4 opciones, ahora vamos a tener 3 opciones. Desde la ciudad 2 podemos ir a 1, a 2 no podemos ir. ¿Por qué? Sería un subrecorrido. A 3 sí podríamos ir. A 4 también podríamos ir. A 5 no podríamos ir, porque a 5 ya fuimos desde 1. Así que son solo estas 3 opciones que desde la ciudad 2 tengo que evaluar. Vamos a considerar nuestra matriz. Entonces, de la ciudad 1 he ido a la 5, 7. Y si vamos a evaluar primero este círculo de aquí, de la 2 he ido a la 1. ¿Sí? De la 1 me fui a la 5 y de la 2 me fui a la 1. Es decir, que de la 5 no puedo ir a la 1. ¿Sí? Ni de la 1 a la 2. Está claro eso. Aquí también tengo que eliminar horizontalmente, ¿no es cierto?
1 ha sido asignado a la 5 y la 2 a la 1. Ahí estamos viendo. Entonces de la 5 no podría ir a la 1, bueno, ya está eliminado. Y de la 1 no podría ir a la 2. ¿Ya? Entonces evaluemos solamente estos. Vamos, 8, 5, 6. ¿Cuáles serían las opciones ahí? 36. Vamos a seguir eliminando las siguientes ciudades. Ir comprobando también que nos vaya saliendo. Siguiente. 1 le he asignado a la 5. Muy bien. La siguiente ramificación es 2 a la 3. 1 a la 5 y 2 a la 3. Por lo tanto, 5 no puede ser asignado a 1, ¿no es cierto? Este hay que olvidarse. Ni tampoco el 3 podría ser asignado al 2. Así que este hay que olvidarse. Y voy a escoger los menores de los que quedan. 8, 5 y 6. Entonces, ¿cuánto me va dando? 6 más 5 más 8 más 10 y más 7, 36. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Revisemos la siguiente rama. En la siguiente rama, de nuevo, 1 es a la 5, 7. 2 a la 4, 5. 1 a la 5 y 2 a la 4. Entonces 5 no podría ser asignado a 1, ni 4 podría ser asignado a 2. Ahí sí calculamos. 8, 8 y 6. 34. Entonces aquí tenemos 34, esta otra ramificación de acá. Continuamos haciendo nuestro algoritmo de ramificación y acotamiento. ¿Cuál rama seguimos expandiendo? Seguimos expandiendo la rama que menor número tenga, en este caso este 32, con la esperanza de encontrar alguna ruta que minimice la distancia. Aquí hay una esperanza, ya que lo que me está diciendo es que esta rama, los recorridos que van saliendo de esta rama van a ser de longitud 32 o mayor. Los recorridos de esta rama van a ser de longitud 36 o mayor y así sucesivamente. Entonces la rama que nos tocaría en este momento expandir es esta 3,2. Entonces tratemos de expandirla. Sino como estoy en el segundo nivel tengo 3 opciones. Como es del segundo nivel empieza con 2. Sea 2 puede ser asignado a 1 o 2 no puede ser asignado a 2. Tampoco a 3 porque 3 ya está aquí. Ya le asignamos de la ciudad 1 a la 3, así que nos queda de la 2 a la 4 y de la 2 a la 5, eso sí puede ser. Entonces, estas ramas las vamos a ir resolviendo. 1 a 3, de la ciudad 1 me voy a la ciudad 3, este 8. De la 2 me voy a la 1. De la 2 me voy a la 1. De la 2 a la 1 y de la 1 a la 3 se queda así. Es decir, que de 3 no puedo ir a 2, por ejemplo. Porque se va a hacer un subrecorrido. Entonces este no hay que considerarlo. Y vamos viendo lo menor posible. Sería 8, 5,
y 6. $37. Esta rama nos promete 37 o más. Vamos con la siguiente rama. En cualquier momento me interrumpen si no se entiende. Siguiente. La rama del 1 al 3. De la ciudad 1 me voy a la 3. De la 2 me voy a la 4. Es decir, que 3 no puede ser asignado a 1. Ni 4 puede ser asignado a 2. Entonces solamente tengo que considerar lo que queda. 3 puedo ir, sea a 2 o a 5. Cojo el menor, ¿no es cierto? Igual acá, el menor. Igual acá, el menor. Y sumamos. Los de aquí, 34. Estamos revisando este algoritmo de resolución del problema del agente viajero para una ciudad para un recorrido de 5 ciudades. Un algoritmo de ramificación y acotamiento. En la siguiente, 1, 3, 2, 5. De la ciudad 1 a la ciudad 3. De la 2 me voy a la 5. 6 y 8. Es decir, que 3 no puede ser asignado al 1, ni 5 al 2. No considero esas distancias, porque se harían subrecorridos. Considero las menores posibles a partir de esa decisión. $33 promete aquí. ¿Cuál sería la rama que tengo que seguir expandiendo en este punto? Obviamente que la que más promete es este punto, este nodo, 33. Entonces vamos a expandirle. Como ya estoy en un tercer nivel, ahora voy a decidir desde la ciudad 3. Ya solo tendría 3 opciones. Sea desde 3 me voy, a 1 no puedo, a 1 sí puedo irme. A 2 puedo irme. A 3 no, ¿no es cierto? Porque ya está 3. No puedo ir de 3 a 3, no he dicho. ¿Sí? De 3, hoy estoy en el tercer nivel. A 5, por ejemplo, no podría, porque ya está asignado. A 3, obviamente que no podría. Tres a 2 y 3 a 4. Aquí hay que considerar algo, verán. Vamos a irnos por esta rama. La ciudad 1 a la 3, de la 2 a la 5, y tenemos que seguir considerando un par de ramas adicionales. De 3 a la 1, ¿por qué no podría irme? Este no está bien, este. ¿Por qué no podría irme de 3 a 1? Porque de 1 ya me fui a 3. ¿Sí? Si del 3 me voy a 1, ya se hace un subrecorrido. Entonces aquí hay un pequeño error. Puedo irme solamente sea de 3 a 2 o a 4. ¿Sí? No podría irme a 1. Eso espero que se entienda aquí. Ahí está, hay que hacer esta corrección. Si me voy a 1, se hace un subrecorrido. Asimismo, si me voy a 5, se hace un subrecorrido. De hecho, a 5 ya no puedo porque estoy desde la 2, ya me estoy yendo a 5. De 3 a 3 tampoco se puede. De 3 a 2 no hay nada que me impida.
De 3 a 4 igual. Ahí estoy bien. Y 3 a 2 y 3 a 4. Entonces se expande en dos adicionales. Y estas las vamos a resolver. Esta de 3 a 4 y esta de 3 a 2. Posiblemente primero hubiera sido 3 a 2 y de ahí 3 a 4, pero da lo mismo. Pues vamos analizando cada una de estas. Podríamos empezar con esta de 3 a 2. A ver, de 3 a 2, ¿cómo me sale esta rama? 1 le asignamos al 3, 2 al 5, 1 al 3, 2 al 5. Estoy analizando primero esta rama. Después del 3 al 2. O sea, si quieren ponen 3 a 2 o le unen aquí. Del 3 al 2. ¿Sí? Entonces, no podría ir del 5 al 1, porque sería un subrecorrido. Así que yo le eliminaría del 5 al 1. La única opción, estando en la ciudad 5, es irme a la ciudad 4. ¿Sí? Y la única opción ir de la ciudad 4 ya solo me queda irme a la 9. ¿Sí? Entonces, de la 5 voy a ir a la 4 y de la 4 voy a ir a la 1. Entonces, completo un recorrido. Mira. ¿Con qué distancia? Distancia sería 6 más 9 más 10 más 6 más 8. $39. Ok, ya tengo una solución de 39. Es irme de la 1 a la 3, a la 2, a la 5, a la 4 y a la 1. Tengo una solución factible, digámoslo así. Vamos a ver todavía la otra rama. Otra rama. Esta de aquí, del 3, 4. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos de la 1 a la 3. Ok, se da esta asignación. La 1 me estoy yendo a la 3. Después de la 2 a la 5. Se da esta otra asignación. Y después de la 3 a la 4. De la 3 a la 4. Es decir, 4 no podría asignarse a 1. Ni 5 podría asignarse a 2. ¿Sí? La única opción es que 4 sea asignada a 2. ¿Sí? O sea, el 4 le asignan al 2. Y el 5 le asignen al 1. Y ahí se completa un recorrido. Irme del 1 a la 3, al 4, 2, al 5 y regresar al 1. ¿Con qué distancia? 34. 34. Ya tengo una solución factible de 34. ¿Y qué me permite esta solución factible de 34? En realidad me permite ir cerrando algunas ramas. Por ejemplo, en vista que ya tengo una solución factible de 34, ya no voy a seguir evaluando esta rama, por ejemplo, de 35, porque esta solo me promete de 35 para arriba. Este es un límite inferior, pero aquí ya tengo un límite superior, digamos así. Entonces ya queda cerrada esto, no voy a seguir evaluando. No hay promesa de superar el 34, de superar esta misma distancia. Igual acá ya queda cerrado. Aquí podría yo seguir expandiendo, pero el mejor resultado que voy a lograr, ¿cuál es? 34. Así que este también ya queda cerrado. Esta obviamente también. No puedo mejorar 39. Acá no puedo mejorar 36. Y acá podría seguir expandiendo, pero mi mejor resultado sería 34. Es decir, que mi solución en este caso sería 1, 3, 4, 2, 5, 1 con una distancia de recorrido de 34. Entonces, esta es una forma de solucionar estos problemas de
el agente viajero para esta matriz de 5 ciudades. Un poco acotando, ustedes pueden ver cómo no tengo que solucionar todas las opciones, sino voy viendo caminos donde hay promesa de soluciones más óptimas que otras. Y una vez que arribo a la solución, ya me permite un poco no ir evaluando otros caminos. De todas maneras, no es un algoritmo tan rápido cuando n es superior. Cuando n ya son 100 ciudades, todavía es lento, pero al menos hay la promesa de arribar a una solución exacta. Entonces, como ejercicio, me gustaría que ustedes realicen alguna otra ejercicio. Déjenme ver si es que podemos hacerle este de ejercicio para ustedes, para que practiquen. Este algoritmo. Entonces, aquí tenemos solo 4 ciudades y estamos interesados en encontrar el más corto entre estas 4 ciudades. Entonces, recuerden empezar su algoritmo. Ciudades podrían cambiarles a números, ¿no es cierto? Como antes teníamos números, posiblemente se haga un poco más entendible. Y deberían escoger el mínimo de cada una. 15. Nos olvidamos de cambiar este 0. Sabemos que la distancia entre A y A es 0. Nosotros más bien le cambiamos a raya o a infinito. Porque si no, escoger el mínimo sería el mínimo 0. Y no queremos eso. Y acá sería 65. Es decir, que la mejor solución factible y que sería que nadie le podría ganar a esta solución es 130. 130 sería donde nosotros vamos a iniciar nuestros cálculos. Y a partir de ahí vamos a ramificar. Empezamos ramificando desde la ciudad 1. Desde la ciudad 1 solamente tenemos 3 opciones. Irnos a la ciudad 2, irnos a la 3 e irnos a la 4. La 1 a la 4. Entonces traten ustedes de resolver esto en su casa, viendo cuál de estos números les da el menor número, y a partir de ese ir ramificando adicionales. La siguiente solo tendría 2 ramas, como aquí tuvimos 3 ramas. Y finalmente ya arriban, ahí ya van a arribar a las soluciones y van a llegar a cuál es la solución. La idea es no ir evaluando todos, ¿no? Aquí hay varias opciones, la idea es no ir evaluando todos, como acá arriba. Acá no evaluamos todas las opciones. Ya llegamos a uno que cerró el resto de ramas. Y no tuvimos que seguir evaluando este árbol de decisión. ¿Ok? Entonces eso queda como tarea para, lo podemos dejar para el siguiente día, viernes. Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Si no hay alguna duda del procedimiento, alguna pregunta que aclarar. Ige, disculpe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Por qué después de lo que analizamos del camino X15 nos fuimos al camino X13? X15, ¿dónde está X15? Sí, justo en la segunda ramificación, porque estábamos haciendo la segunda ramificación con X15, ¿no es cierto? Ya analizamos todos los caminos de X21, X23 y X24. ¿Por qué no seguimos ahí en esa misma ramificación y nos fuimos por X13? Vos dices, hicimos X21, X23 y X24. Sí, ¿por qué no seguimos la otra ramificación ahí mismo? Exactamente eso. Estas de aquí. Ajá. Porque tú le sigues expandiendo al que tenga el menor. Si ves que aquí tiene 36, 36, 34, y teníamos otro de 34, teníamos otro de 32 y otro de 35. ¿Cuál seguimos expandiendo? El que tenga el menor. Y en este caso, el que tenía el menor es este 32.
Entonces no sigo expandiendo 36, porque acá tienes una promesa del 32. Pero entonces ahí tú vas a decir, ¿por qué estábamos expandiendo esto? Porque aquí primero teníamos 31. Entonces, ¿cómo dio 31? Seguí expandiendo. Me dio 36, 36, 34. Ah, ya. Entonces, dejo de seguir haciendo y más bien me voy por este camino. Me cambio de camino a este de 32, que es menor que todos estos. Al hacer esa expansión, llego a 37, 34, 33, ¿no es cierto? Tengo varias opciones. 35, 37, 34, 33, 36, 36, 34. ¿Cuál expandimos? La menor. ¿Cuál es la menor? Este 33. Entonces, seguimos expandiendo ese. O sea, siempre me voy abriendo las ramas de cuál es el menor. ¿Sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. A ver, también otra cosa. Aquí cuando expandimos del 33, nos salió, primero hicimos este de acá, ¿no? Primero hicimos este, después hicimos este. Digamos que primero hacía yo este y me salía 34. Acá como todavía estaba borrado, hubiera tenido que de ley hacerle porque aquí hay una promesa de 33, así que no estaba cerrada todavía. Entonces de ley me hubiera tocado también hacer este. Y al ver que me sale 39, recién ahí se cierra esto. Si no estaba vacío y no sabíamos. Podría haber, podría haber salido 33 de aquí, porque esa es la promesa que... ¿ya? Mientras más ejercicios hagamos, va a quedar un poco más claro. Entonces yo creo que con este deber que les enviamos ahorita, va a aclararse un poco más este problema. Podríamos hacer otro ejercicio adicional la siguiente clase, que tengamos más tiempo, porque siempre se demora un poco más. Y ya podríamos pasar de este algoritmo. Vamos a revisar otros algoritmos. Como les había mencionado, primero vamos a revisar cómo solucionar este problema usando programación lineal. Luego otro método exacto de aproximación que también tiene que ver con eh, ramificación y acotamiento. Y después vamos a ver métodos heurísticos que arriban a una solución aceptable más rápidamente. Okay. Si no hay más preguntas, si tienen alguna otra pregunta adicional, háganla.